Si malinterpretas esta palabra, malinterpretas toda la cruz. Tetelestai, la última frase de Jesús antes de morir. Tu pastor probablemente te dijo que significa todo terminó, que fue un suspiro de alivio, que Jesús finalmente descansó después del sufrimiento. Pero en los papiros comerciales del siglo I, Tetelestai significa algo completamente distinto. Y esa diferencia cambia todo lo que creías sobre gracia, sobre sacrificio y sobre qué exactamente se consumó en esa cruz. Porque si Jesús usó lenguaje transaccional en su última respiración, entonces la cruz no fue una tragedia interrumpida, fue una operación completada, no fue derrota, fue proclamación. Y si no entiendes qué proclamó, entonces sigues leyendo la crucifixión como si fuera el final de algo, cuando en realidad fue el cumplimiento de todo. Esto es fe con espinas, y hoy vamos a destriparlo. Juan 19:30, el único evangelio que registra esta palabra exacta. Cuando Jesús tomó el vinagre dijo, Tetelestai, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Una sola palabra, Tetelestai. Y Juan la deja ahí, sin explicación, como si sus lectores debieran entenderla inmediatamente. Pero aquí está el problema. La mayoría de traducciones la convierten en una frase completa. Consumado es. Todo está cumplido. Terminó. Y eso no está mal, pero es incompleto. Porque Tetelestai no es simplemente terminó. Si Juan hubiera querido decir terminó, habría usado eteleftisen, eteleutesen, que significa literalmente llegó al fin o murió. Pero no lo hizo. Usó Tetelestai, perfecto indicativo pasivo de teleo. Y esa forma verbal importa muchísimo, porque el perfecto griego no significa solo acción completada. Significa acción completada cuyos efectos permanecen vigentes. No es terminó y ya pasó. Es ha sido completado y permanece completado. ¿Ves la diferencia? Uno habla de clausura, el otro habla de estado permanente. Entonces la pregunta no es solo ¿qué terminó Jesús? La pregunta es ¿qué completó Jesús que sigue vigente ahora? Y aquí es donde los papiros comerciales entran en escena. En el mundo grecorromano del siglo I, cuando alguien pagaba una deuda por completo, el acreedor escribía una sola palabra en el recibo: Tetelestai, pagado completamente, saldado, sin deuda pendiente. No era jerga religiosa, era lenguaje comercial, lenguaje legal. Aparece en papiros de transacciones, en contratos, en documentos fiscales, y siempre con el mismo sentido: obligación cumplida, cuenta cerrada. Ahora bien, cuidado. No estoy diciendo que Jesús estaba citando literalmente un recibo bancario. No es que alzó la cabeza y dijo, aquí está mi factura pagada. Pero sí estoy diciendo que cualquier judío helenizado del siglo I que escuchara Tetelestai habría reconocido inmediatamente el eco transaccional. La deuda ha sido saldada. Pero entonces surge la pregunta incómoda: ¿qué deuda? Porque si Jesús está usando lenguaje de transacción económica, entonces hay un acreedor, hay un deudor y hay un pago. Y la teología tradicional te dirá, la deuda del pecado. Dios es el acreedor, la humanidad es el deudor, Jesús es el pago. Y eso es coherente con otras partes del Nuevo Testamento. Pablo habla de redención, de rescate, de precio pagado. Pero aquí está el giro que nadie te dice. Juan nunca usa ese lenguaje en su evangelio. Juan no habla de rescate, no habla de precio, no habla de transacción sustitutiva en términos económicos. Juan habla de cumplimiento, de revelación, de gloria manifestada. Entonces, ¿por qué Juan pone en boca de Jesús una palabra con resonancia comercial si su teología no es transaccional? Porque Tetelestai no solo se usaba en recibos, también se usaba en sacrificios. En el contexto religioso judío, cuando un sacrificio era aceptado por Dios, se hablaba de que la ofrenda había sido consumada. El ritual estaba completo, el propósito estaba cumplido. Y esto es clave, porque Juan estructura todo su evangelio alrededor de la Pascua. Capítulo 1. Juan el Bautista dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Capítulo 19.
Jesús muere exactamente cuando se estaban sacrificando los corderos pascuales en el templo. Juan no deja esto al azar. Está construyendo una narrativa de cumplimiento sacrificial. Y mira lo que hace justo antes de Tetelestai. Juan 19, 28-29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo: «Tengo sed». Espera, ¿ya todo estaba consumado? Antes de decir Tetelestai. Esto es narrativa telescópica. Juan te está diciendo: Jesús sabe que el propósito está a punto de completarse. Solo falta el último acto. Y ese último acto no es morir, es proclamar. Porque fíjate, Jesús no dice Tetelestai y luego muere de inmediato. Primero proclama. Luego entrega voluntariamente el Espíritu. La muerte no es lo que consuma la obra. La proclamación es lo que consuma la obra. Tetelestai no describe la muerte, describe la misión. Y Juan lleva todo el Evangelio preparándote para este momento. Juan 17:4, en la oración sacerdotal. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado, teleiosas, la obra que me diste que hiciese. Misma raíz. Teleo. Completar con propósito. Juan 4:34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe teleioso su obra. ¿Ves el patrón? Juan no presenta la cruz como interrupción trágica. La presenta como culminación diseñada. Jesús no fue víctima de circunstancias. Fue ejecutor de un plan. Y cuando dice Tetelestai, no está diciendo finalmente se acabó este sufrimiento. Está diciendo, he completado exactamente lo que vine a hacer. Pero entonces surge la pregunta que rompe toda lectura superficial. ¿Qué exactamente se consumó? Porque seamos honestos, hay cosas que claramente no se consumaron en la cruz. No se consumó el sufrimiento humano. Sigue existiendo. No se consumó la maldad. Sigue operando. No se consumó la muerte. Sigue cobrando víctimas. Entonces, si Jesús dice Tetelestai, ¿qué demonios se completó? Y aquí es donde la mayoría de predicadores te dan una respuesta devocional bonita, pero textualmente vacía. Se completó el plan de salvación. Bien, ¿pero qué significa eso concretamente? Porque si la salvación se completó, ¿por qué Pedro todavía niega a Jesús después de la resurrección? ¿Por qué Pablo dice que la redención del cuerpo sigue pendiente? ¿Por qué Juan escribe Apocalipsis hablando de una consumación futura? No te estoy diciendo que Tetelestai no sea importante. Te estoy diciendo que si lo reduces a un eslogan, pierdes su fuerza. Entonces, textualmente, ¿qué podemos defender que se consumó? Primera posibilidad, se consumó la obediencia del Hijo. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y llegó hasta el final. No claudicó, no negoció, no se rindió. Filipenses 2:8. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa obediencia está completa, permanentemente completa. Segunda posibilidad. Se consumó el cumplimiento de la Escritura. Juan 19:28 lo dice explícitamente. Para que la Escritura se cumpliese. Jesús no está improvisando. Está cerrando profecías. Está sellando promesas. Salmo 22. Isaías 53. Zacarías 12. Todo encuentra su consumación en la cruz. Tercera posibilidad. Se consumó la revelación del amor del Padre. Juan 13:1. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el telos. Hasta la consumación. La cruz no es simplemente donde Jesús muere. Es donde el amor de Dios se revela sin límite. Cuarta posibilidad. Se consumó la misión encarnacional. Jesús vino a hacer visible al Padre. Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa habitación culmina en la cruz. No porque la encarnación termine, sino porque la revelación alcanza su expresión máxima. Entonces, ¿cuál es? Probablemente, todas. Porque Tetelestai no es reduccionista, es comprensivo. No dice, se completó esta parte, dice, se completó la obra. Y la obra incluye obediencia, cumplimiento escritural, revelación divina y propósito encarnacional. Pero aquí está el giro final que desestabiliza toda lectura cómoda.
Si tetelestai es comprensivo, entonces no necesita tu añadido. Déjame preguntarte algo que tal vez nunca te preguntaron. ¿Y si toda tu vida cristiana ha sido un intento de completar lo que Jesús ya proclamó terminado? No es falta de fe, es falta de escuchar. Porque si tetelestai significa lo que significa, entonces tu esfuerzo religioso no añade nada, y tu fracaso moral no resta nada. ¿Incómodo? Sí. ¿Bíblico? Completamente. Mira, la religiosidad humana siempre tiende hacia el mérito, siempre quiere negociar, siempre busca completar la ecuación. Sí, Jesús hizo su parte, pero yo tengo que hacer la mía. Y eso suena humilde, suena responsable, pero es exactamente lo opuesto a tetelestai. Porque si Jesús dijo, ha sido completado, entonces no hay tu parte, no hay balance pendiente, no hay requisito adicional. Pablo lo entiende perfectamente. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero incluso ahí seguimos buscando la trampa. Bueno, sí, es gracia, pero tengo que mantenerla. Sí, es regalo, pero tengo que activarlo. Sí, está completo, pero tengo que apropiármelo. Y todas esas frases son formas sofisticadas de decir, tetelestai no es suficiente. Pero el problema no es que la obra esté incompleta. El problema es que seguimos intentando añadirle algo. Porque vivir bajo gracia completa es aterrador. Significa que no controlas tu salvación. Significa que no puedes negociar con Dios. Significa que no tienes mérito que presentar. Y eso destruye la ilusión de autonomía religiosa. Por eso las iglesias prefieren hablar de pasos de obediencia en lugar de tetelestai. Por eso se predica más sobre lo que tú debes hacer que sobre lo que Jesús ya hizo. Por eso la gracia se convierte en eslogan en lugar de fundamento. Porque tetelestai bien entendido te deja sin nada que ofrecer. Y sin nada que ofrecer, solo queda recibir. Y recibir sin dar nada a cambio es intolerable para el ego religioso. Pero es exactamente lo que la cruz demanda. Entonces la pregunta no es, ¿qué debo hacer para completar la obra? La pregunta es, ¿por qué sigo viviendo como si la obra estuviera incompleta? Y esa pregunta no tiene respuesta cómoda, porque la respuesta honesta es miedo. Miedo a que la gracia no sea suficiente. Miedo a que si no añado algo, quede fuera. Miedo a que tetelestai sea demasiado bueno para ser verdad. Y tal vez lo sea. Tal vez la cruz sea un escándalo tan ofensivo que necesitamos domesticarlo con condiciones. Pero si Juan quiso que escucharas tetelestai como proclamación de cumplimiento completo, entonces cada vez que añades un pero, estás diciendo que Jesús se equivocó. Tetelestai no fue un susurro de derrota, fue una declaración de cumplimiento. Fue la proclamación de que el propósito eterno no fue interrumpido por la cruz, sino revelado en ella. No fue víctima, fue ejecutor. No fue final, fue consumación. Y si Juan puso esa palabra en el momento culminante de su evangelio, no fue accidente literario. Fue diseño teológico. Porque cuando Jesús dijo tetelestai, no estaba cerrando un capítulo. Estaba sellando un pacto. La deuda que no podías pagar, saldada. La obediencia que no podías cumplir, completada. La revelación que no podías comprender, manifestada. Y los efectos de esa consumación no terminaron cuando Jesús entregó el Espíritu. Permanecen vigentes. Ahora, contigo. Porque eso es lo que significa el perfecto griego. Acción completada. Efectos permanentes. La cruz no fue el final de Jesús, fue el final de todo lo que te separaba de Dios. Y tal vez el problema no es que la obra esté incompleta, tal vez el problema es que seguimos intentando añadirle algo. Si este análisis te incomodó, probablemente tocó algo real. Deja un comentario con tu lectura de tetelestai. Quiero saber si esto cambia tu comprensión de la cruz. Y si quieres más análisis que no domestican el texto, suscríbete. Fe con espinas. Destripamos textos, no los domesticamos.